pública. A mí me hubiese encantado que me hubiesen también enseñado economía Sí, doméstica claro, en el colegio, la sería verdad. muy útil hoy. O sea, Y no está. Uno se va, digamos, por la profesión, no tengo idea, o van por tus intereses, Sí. pero no hay una política de Estado de educación de ciertas cosas que son básicas, creo yo. Antes era Felipe, ¿puedo dar un educación dato? humanista. Gino, perdón, por Julio. ejemplo, perdón. Sí, que Gino Sí. dijo que quería yo dar un escuché dato. una voz y Yo también dije que están penando. Gino, Educativo. ahí está Gino. Gino está aún ahí. ¿Gino? Sí. Sí. ¿Saben que hasta el Perdón, año Julio. 95 los fondos de pensiones estaban resguardados en el Banco Central de Chile? Mira. Y hubo un cambio legal bajo un decreto, me acuerdo que fue presidente Elwin, que permitió crear una institución privada que hoy día nadie conoce, que se llama Depósito Central de Valores, que pertenece a los bancos, a las AFP y a las compañías de seguro, y ellos son los que resguardan nuestras inversiones. Miren qué chistoso. Y eso pasa porque no hay educación. Porque finalmente, ¿por qué no nos educaban de que el sistema original de AFP, cuando rentaba un 15% al año, era porque nuestros activos estaban resguardados en el Banco Central de Chile? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen que crearon esta institución oculta? Hay instituciones ocultas detrás de las AFP. Está el Depósito Central de Valores, como acabo de aclarar. Está el AFC. El seguro de cesantía son de las mismas AFP. y se ponen otros nombres, pero son los mismos personajes. Entonces, por eso el poder que tienen es demasiado grande. Porque finalmente han hecho todos estos cambios de ingeniería a favor de ellos. Es decir, recordemos, Pinochet declarar y no pagar. La única ganancia que tuvimos fue el 87, que Hernán Santelices, que era un ex dirigente de Chuquicamata, ¿sabes lo que logró? La jubilación anticipada, de que si tú estabas un año cesante te bajaba tu promedio y te jubilaba. La gente en Chile se jubilaba con 45, 50, 55 años sin ningún problema y recibía una buena pensión. Y eso ocurrió hasta el año 2004, que ahí Lagos cerró la jubilación anticipada. Luego, el año 98, Frey nos traspasa el riesgo de pérdidas. Bueno, Elwin crea el Depósito Central de Valores, donde ya no está nuestro dinero protegido en el Banco Central, sino está en una institución privada. Luego, el 2002 nos da la libertad de elegir, pero no nos dicen la letra chica, que son las comisiones fantasmas, porque antes nos decían de que si estábamos cesantes no pagábamos. Ahora nos sacan dinero de nuestro ahorro acumulado, aunque ganemos o perdamos, y eso pasó el año 2002. Michelle Bachelet, el año 2008, ¿qué hizo? Estaba la pensión mínima garantizada por la Constitución, sí. Y la pensión mínima garantizada la eliminó el año 2008 y la reemplazó por la pensión básica solidaria. Y la pensión mínima garantizada eran 130.000 y la bajó a 75.000. Entonces, son todos esos detalles semánticos que los políticos dicen una cosa y hacen otra. Pero Gino... Piñera también, es decir, Piñera en 2011 bajó las multas desde un 100% a un 1%. Entonces, digamos las cosas como son. Los cambios legales, no importa del color político, siempre han sido a favor de las AFP. O sea, en el fondo, vamos a ir a una pregunta, a un Twitter, Gino, pero te dejo plantear la pregunta. Entonces, básicamente el sistema como se pensó era más o menos y ahora es peor, digamos, ¿o no? Exactamente. Claro, porque El sistema... en vez de ir mejorándolo, se fue empeorando. Tenemos un tweet de Gino y volvemos con esa... Felipe. Dame un segundo, Julio. Déjame leer el tweet y voy contigo. Enzo Moratti dice que Gino o Marcelo puedan explicar qué pasaría con la pensión de la gente pensionada por compañías de seguros en caso que éstas quiebren. ¿El Estado deberá colocar dinero para ayudarlos? Sí, hay un seguro asociado que le respetan el 75% de... Pero el 75%, ¿por qué? ¿Qué 75%? Bueno, ahí Gino se puede explayar más, pero hay un 75% solo de garantía. Entonces, evidentemente hay un riesgo, que eso implica que te bajen las pensiones, lógicamente. Gino, ¿qué pasa con ese 25? Voy contigo, Julio. Dame solo A para ver, seguir en el hilo de la... Es la única garantía que permanece en la ley. Ojalá es que no la cambien. Ojo, atención, porque ya con los cambios de los políticos es lo único que queda. Y es un 75% con tope de 1.100.000 pesos. Entonces, la gente que está, no sé, con compañía de seguro y está en no sé, 1.000.000 de pesos, pues si es que quiebra la compañía, el Estado le pagaría 750.000 pesos. Eso es más o menos cómo funciona la garantía. Ahora, el que está en 2 millones de pesos, todo sobre 1.100.000 perdió. Esa es la realidad de la garantía que tienen las compañías de seguro, y ojalá es que no la cambien.
Julio, lo que pasa es que tú generalmente nos dices unas sumas realmente estratosféricas, 1 millón, 1.200.000, y no hay nadie que reciba eso. Nadie. Sí. Pero hay gente que sí la recibe. Pero en eso no sentimos. Don Julio, es decir, el promedio de los chilenos está en 200.000 y el promedio de las mujeres está en 120.000. Porque generalmente le damos a los políticos, tengamos claro, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que gana el conservador de bienes raíces en este país? ¿Cuánto? Quiero saber. ¿Cuánto? 300 millones al mes. ¿Qué? Sí. 300 palos. Qué brindas, Gino, quiero sumar también quizás... Quedaron todos modos. Sí, nos dejaste helado. ¿Quiere esta plata? Sumando un poco a lo que decía Julio, claro, hay un tema que claramente se merecen todo este desprestigio de los políticos y la conversación ha ido a conversar y replantearse su posición en la sociedad, pero claramente también hay una responsabilidad de los dueños de esta aseguradora, de los empresarios que quizás no han salido tanto al baile en esta conversación, que también creo que es interesante traerlos porque para solucionar esto también tienen que ser parte y ceder bastante y claramente no quieren hacerlo. Sí, pero el gobierno avala todo. Es que puedo dar un detalle y un ejemplo concreto. El problema que hay en Chile es de corrupción y quiero explicarlo con el caso de las fusiones ilegales de AFP. Nosotros demostramos de que 2 AFP, que fue Cuprum y Provida, hicieron 2 fusiones con una AFP de papel que era Acquisition y Argentum. Imagínense, nadie la había escuchado. Y las fusionaron y se ahorraron casi $400 millones de impuestos. Y nosotros demostramos que el ministro de Hacienda en ese momento, Rodrigo Valdés, fue a Nueva York y les dijo, no se preocupen, ustedes no van a pagar impuestos. Y no lo declaró por ley de lobby. Resultado de todo este proceso, que existía una ministra del Trabajo, que era Jimena Rincón, que se fue en contra de las fusiones ilegales y la sacaron. Es decir, una ministra que hizo su función para afuera. Había un superintendente que se llamaba Álvaro Gallegos, que duró 3 meses en su cargo, y como él no iba a aprobar las fusiones ilegales, para afuera. Del Partido Socialista, para afuera. Es decir, la gente que hace su pega, para afuera. Tercera persona, Patricia Reagada, subcontralora de la República, dice que las fusiones son ilegales y inicia el proceso de anulación de las fusiones. Jubilada. No sé si se dimensionan, acá estoy dando un caso concreto de corrupción y se estaba investigando, ojo con esto, en la fiscalía, y ahora que estoy en el extranjero lo puedo decir tranquilamente, en la fiscalía estaba investigando Tania Cironvalle y tenía a la AFP lista porque había una corrupción enorme, junto con Tamara Aynich, estaban todos tras las cuerdas. Y el fiscal Montes, hijo del senador Montes, dijo, no, eso se va a la carpeta, y el fiscal Montes pasó premiado a la CMF, como director de la CMF. Entonces, no sé si se dan cuenta que la corrupción es que a la gente que hace bien su pega, la sacan. Y a la gente que hace lo que quieren los grupos económicos, la premian. Y eso es lo que nos tiene completamente destruidos como sociedad. Porque acá se hizo corrupción para beneficiar en $400 millones a empresas del extranjero. Y a todas las personas que transparentamos esto, nos costó carísimo. Pero finalmente los tipos igual se llevaron el beneficio de los $400 millones y eso lamentablemente no se dice claramente, pero es un problema de corrupción. En Perú a los presidentes los metieron presos. El caso Brecht en Chile sí ocurrió, pero no lo han dicho. El otro día Lawrence Goldborn vino, pagó una multita, 14 millones, se limpió las manos, y eso es lo que genera frustración, que no hay igualdad ante la ley. Y eso no ha habido tampoco ninguna señal en estas 5 o 6 semanas que realmente se frene de golpe la corrupción y que el que cometa un crimen, porque son crímenes realmente, se vaya preso. Es decir, claro, yo creo que ahí hay un punto clave que también se transforma en actos políticos, simbólicos, importantes en una situación como esta. Gino, agradecerte nuevamente este contacto telefónico. Se llegó a hacer de noche allá en Londres. Sí. Un abrazo grande, que estés muy bien y gracias por tu tiempo. Gracias a Marcelo también por haber venido, ambos felices y forrados, que les vaya excelente. A don Julio y Fabricio le vamos a pedir si se pueden quedar con nosotros un ratito más, porque al regreso de esta pausa comercial vamos a seguir conversando. Vamos a analizar distintos temas que tienen que ver con nuestra actualidad. Se suma también Mario Kreuzberger, don Francisco, que estará con nosotros hablando dentro de un ratito más.